Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Doctor Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Durante décadas nos hicieron una pregunta. ¿Estamos solos en el universo? Pero nunca nos prepararon para la respuesta. Porque la verdadera pregunta no es si hay vida allá afuera, es por qué no nos lo habían dicho. Hoy vamos a hablar de una de las películas más recientes del cine titulada El día de la revelación de Steven Spielberg. Una historia cuyo mensaje central no se basa en el descubrimiento, sino en el momento en que la verdad ya no puede ocultarse. A diferencia de otras tantas películas de la ciencia ficción, aquí la base de la historia no es la invasión o un primer contacto que nos muestre a especies de otro planeta llegando a la Tierra. De manera que no hay una sorpresa en primer lugar. Porque en esta historia se muestra que la humanidad ya sabía que había vida fuera del planeta Tierra. Es decir, gobiernos, instituciones, agencias ocultaron algo, una verdad demasiado grande. Y entonces ocurre lo inevitable, la filtración, el error o tal vez la decisión. En el momento en que la información deja de pertenecer a unos pocos y pasa a pertenecer a todos. Imaginemos esto, un anuncio global, sin teorías, dudas o negación posible, del hecho de que no estamos solos. Además, dando a entender que esto no es algo nuevo, sino que siempre estuvieron ahí. Ese momento cambia por completo la perspectiva de la realidad, porque los negocios, las bolsas de valores, entonces nos plantearíamos que caen, las religiones entran en crisis y los gobiernos pierden credibilidad. Además de que las personas reaccionarían de maneras muy distintas. Algunos entrarían en pánico, otros sentirían fascinación. Y ciertas personas simplemente no podrían procesarlo. La película va siguiendo a distintos personajes. Vemos a científicos, ciudadanos comunes, pero todos comparten algo. No estaban preparados para la noticia. Emily Blunt interpreta una figura clave dentro de la historia porque en algún momento se descubre que sabía más de lo que debía y por consiguiente le toca asumir las consecuencias. De manera que el verdadero conflicto no es con los extraterrestres, sino es entre nosotros. La película plantea algo incómodo, ya que quizás el mayor secreto de la historia no era la vida de otro planeta,
sino el hecho de que ya habíamos tenido contacto y unos pocos decidieron callarlo. ¿Por qué? Control, estabilidad, por el hecho de pensar que una verdad así puede desmoronar todo el sistema que conocemos. Spielberg hace algo interesante porque no vemos a los extraterrestres durante gran parte de la película. La verdad que es bastante larga y es cerca del final donde aparecen. Ellos no son el centro, únicamente representan el detonante, ya que la historia, a pesar de que parece basarse sobre ellos, en realidad se centra en nosotros cuando dejamos de ser únicos en la existencia. Entonces llega el momento, el famoso día de la revelación, no como un espectáculo, sino como un despertar de algo que se ocultó durante mucho tiempo. La verdad sale a la luz, pruebas, evidencias, contactos, todo. Y simplemente ya no hay vuelta atrás. Me parece que lo más importante que deberíamos preguntarnos en un contexto como este es si esto fuera real, ¿qué pasaría en el mundo? Me refiero más allá del cine. ¿Qué ocurriría con los gobiernos que tenían esta información? ¿Cambiaría tu forma de ver la vida? ¿Te sentirías más pequeño o acaso más conectado con el universo? ¿Y si la revelación no une a la humanidad, sino que la divide? Digamos, en creyentes contra escépticos, gobiernos contra ciudadanos, miedo contra curiosidad. Porque el verdadero problema detrás de toda esta narrativa no es lo desconocido, es cómo reaccionamos ante ello. Spielberg no responde las preguntas y eso se nota que es intencional, porque parece que más que una historia es una especie de advertencia ante las cosas que se nos presentan. Y es algo que nos tiene que hacer reflexionar profundamente. Muchas veces en la historia, ya sea de las naciones, la humanidad o nuestra propia vida, nos enteramos de muchas cosas y no estamos preparados. Esto puede cambiar nuestra forma de afrontar la realidad, pero es una decisión que radica en nosotros de qué hacemos con esa información. Por encima de lo que nos puedan decir, cómo esto moldea nuestra percepción, incluso nuestra interacción con los demás. El día de la revelación, como concepto, trata sobre el descubrimiento de la verdad, que aunque es un concepto muchas veces abstracto, nos invita a reflexionar sobre el poder, el miedo, el qué significa ser humano y cómo puede cambiar nuestra vida el hecho de que la Tierra no sea el centro del universo en cuanto a la existencia.
de formas de vida. Te dejo para terminar con esta reflexión. Si mañana llega una noticia a tu vida, ya sea algo como esto o cualquier eventualidad que te haga reflexionar, ¿te sentirías preparado o preferirías no saber? Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo para seguir adelante con este proyecto. Nos vemos la próxima.